Me paro en la hilacha, ya me mandé a cambiar. Aquí cada cual mata su piojo. No reivindico a nadie, no vengo a pedir favores. Tú me das, yo te doy y vamos viendo. Que la vida es dura, no me venga con salidas inclusivas para caer bien. Yo le he visto arriscar la nariz y levantar la ceja cuando algo huele o suena a necesitado. Se nos sale el arribismo marginal ensayado, porque ni usted ni yo clasificamos para apellido compuesto, si cree que es eso lo que salva. El certero golpe. La tarde va tomando propiedad de mi nuca mal posicionada, adherida con fatiga por los 800 cabellos que resisten la usanza defectuosa de los años. Solo el cobro me hace consciente. Me distraigo 20 minutos observando el correr de las nubes. Sus relieves púrpuras me inmovilizan y permiten la caricia tibia en sus sinuosas formas. Los últimos colores se aferran a las superficies más imponentes, extienden el brillo en su máxima expresión. El estertor acusa, jalando la base de las sombras que muestran su estatura en magnitud. Algunas logran atrapar las postreras tonalidades del día, permanecen unos instantes defendiendo la quietud crepuscular, la enseñan como trofeo, con actitud pendenciera de quien se sabe ya muerto, instigando al invicto, entregue limpio el certero golpe. Y fue a solicitud de Morgana, así que aquí va. Los otros eran inéditos a propósito de lo que decía Marcela, que de alguna forma nos pedí. Así que, bueno, ensalada. Cojo los tomates de la huerta, los que alguna vez planté con la entrepierna sudada. Elijo los rojo carnosos, comparables a los besos de un abril casual en Rodríguez con Urrutia. La piel de los tomates en algún lugar se delata, como los mismos labios húmedos al caer la helada. El ají debe ser de un amarillo frío, con los pliegues firmes, suavemente olorosos, como el que busco en el cajón de la frutería de la esquina, mientras el vendedor se distrae a contraluz de mi blusa. Cuando se apaga la luz y los ojos sobre la cama comienzan a buscarse, con ese brillo blanquecino debe estar el ajo. Con la frescura al despertar, la tierra aún húmedamente abierta, recomiendo recoger con fuerza el cilantro. Hola, también agradezco a Morgana por convidarnos y hacernos parte de este evento que siempre alegra a nosotros que escribimos y a los que leemos que esté pasando, que siempre esté habiendo poesía nueva y que estemos todos metidos juntos en esto, disfrutándolo. De juego. Pasó volando un color pájaro, un rojo tajo tañó el zinc, se abrió la hoja. Quedaron grandes amapolas mirándonos desde arriba, sorber, hacernos de lo ajeno. Un terciopelo rosa casi enfermo se encarnaba, por el calor oscurecía, y no quedó color, solo volumen, extensión, declive, pliegue. Nadie más nos escuchó entrechocar los dientes, clavarnos los huesos en desorden, golpearnos en los ojos, ver las luces, mordernos los hombros como amigos, horizontales, sin heridas, morir de juego, graves, de niños. Mesmerismo. Apego mi oído a tu torso, preguntando lo que el ser contiene, en qué consiste la temperatura, la dulce perturbación de la materia. Hay corrientes entre las fibras, oclusión, distensión de diafragmas, rojas mareas entre la albura plateada de los tegumentos, cielos móviles, firmes fondos, canales rígidos, túrgidos, bordes ondulados.
acción de ácidos, secreción, absorción, roces, reacción, mensajes no cifrados, una gramática delicadísima y exacta, olas en los cilios, resacas, canciones de idas y regresos, permanente resurrección y muerte, en suma un ritmo al que todo se acompasa. Mi piel, que también se apega a tu fenómeno, deseando permear su dinámica, participar en esta danza desafiante, al filo del irreversible desconcierto. Todavía puedo volver a alguna parte. Daphne estuvo aquí, escribo en un paradero. Todavía puedo volver a casa, pienso, no como los niños perdidos para siempre, que no se ven ahora en la plaza, pero se oyen, en una jerga escindida del idioma, o una lengua más antigua y más brillante. Llegar, bañarme, comer, meterme entre el calor de las frazadas. Puedo volver y ya no seguir creciendo, perdiéndome en la distancia que interpone el frío entre la piel de mi animal y su intención irreductible de ser el mismo. No quiero hacerme hombre. La lluvia en el vidrio diluye la tinta. No recuerdo lo que acabo de escribir. Quiero volver a alguna parte. Adentro es más lejos cada vez. Podría estar un año más en esta pieza, pero todo juego es con tiempo. He trabajado duro, no he abierto la mano para que no se me caiga esta herida hasta que encuentre la carne de quien es. He estado buscando acá adentro, pero adentro es más lejos cada vez. Aquí no había espacio, hasta que dije yo y se gestó un afán de densidad, distinta al humo o la humedad. Una carne levísima se fue tejiendo, lívida, blanca al tacto. Empezó a palparse en el trabajo flojo de buscar volúmenes sin ver o ir contándose con los dedos. Y resultó este humor, este pudor de ser. Afuera hay un griterío enorme, pájaros que bajan del cerro. Buscando la belleza en esta pieza oscura, doy refugio a uno mientras su hueso suelda, en este limbo, en que quiero ser su dios y no soy sino su terror pánico, donde camino con una pequeña radio, donde escribo o me doy vueltas, haciendo gestos que expanden el tiempo alrededor del acto. Dios, ¿por qué torturo a este animal? Necesito un alivio a esta neurosis de pensar, que adentro soy más grande, que encierra un ser más libre. Quizá baste con que abra la mano y recoja este pájaro que se muere, como quien encuentra su corazón y se lo pone. De espaldas sobre el cansancio, estaría un año más en esta pieza, pero es ella quien empieza a deshacerse de mí. Hace poco se podía ver a través de mi herida. Hoy me saqué el apósito. Ya no tenía debajo materia verde ni aterciopelada costra. No logré saber si lo último antes de la muerte era el dolor o el alivio, pero sí que la convalecencia se siente mejor que la salud. El aire de la pieza es poco, el sitio de la cama arduo. Respiro en una bolsa violeta, amnios, que me separa de un mundo que me separará de otro. No estoy negando esta mañana, no voy a usar el tiempo para describir la oscuridad que persiste en el techo blanco. Voy a olvidar los sabores, los colores, los olores. ¿Qué será de este poema mientras tanto? No tendrá la deferencia de hacer silencio, pero es mi canción, y aquí se está cantando más lenta de lo que es. Y temo que las colonias que hacen patria en esta pieza o las manchas de las paredes manejen un lenguaje más eficiente que este en simplificar. Me van a hacer desaparecer. Voy a dejar esta cabeza montada en su atlas. Ella piensa que todos sus huesos son sacros y los adora. Con el lado de la cara que se ríe solo, se quedará mirando un circo blanco y detenido. Del otro, me tragaré su ojo lleno de visiones. No la despierten si grita, si una promiscuidad de notas sale de sus sueños eróticos infantiles. Voy a dejar aquí esta cabeza que me preguntaba qué hay en ella, y no supe decirle mi nombre, sino una caja redonda hecha de huesos planos, una dura madre, agua, una corteza rugosa, una gelatina rosa, mientras ella veía una memoria llenándose de agujeros de gusano, flashbacks infinitos, feroces déjà vu, un Alzheimer arrasador, un desaparecer y ser ubicua. Y en ella la boca, que le preguntaba qué contiene, y yo respondía, haces de nervios lábiles, músculos auriculares, risorios y depresores del ángulo, mucosas suaves, amilasas salivales, cuerpos extraños, cosas que pasan, una carnecita roja muy irrigada, tratando de dar por lo exacto, de decir lo que sé del organismo, mientras ella pensaba en un fenómeno incendiario que no se consume, un yepo de palabras mordiéndose las desinencias, echando a rodar tropos por el suelo como viruta de metales o ágatas que quedan atrapadas en el cemento. Armando este desorden de papeles con mi letra, impidiéndome el camino a la puerta, papeles, como si fuera vida pensar. Es lunes, ¿por qué tan blandamente torturo a este animal? Corazón de vidrio, voy a tomarte y envolverte en papel de diario, voy a saltar del corazón al mundo, de este tálamo al neocórtex,
Voy a resbalar hacia arriba, con una lista en el bolsillo de mis otros órganos vitales, para anotar todo en el reverso. Aquí no había tiempo, hasta que dije yo, y ese yo no era algo mío. Empecé a buscar adentro, alguien fría en la cocina, alguien deja sus zapatos a los pies de mi cama, alguien se lava con mi cepillo, alguien de mi mano alimenta a un pájaro. Entonces le dije que ya está bueno, porque yo soy el camino y sé que no estoy aquí. Temo perder el miedo, pero si estas ganas no son yo, ¿por qué habría de ser lo que busco? En mi ley, en Milán, pegué la sien al vidrio. Afuera era fresco. ¡Bravo! ¿Se fue para atrás por ahí? Oye, ¿acomodamos ese ahí? ¿Cómo vemos eso en la llave? ¿Lo acomodamos ese ahí? ¿Ese lo acomodamos? No, ese. Quizá ese te va a dar más cómodo. Yo creo que Está es muy... feo. No, pero me gusta muy como el papel. Es que... Sí. Ya. Sí, yo quería decir como algunas palabras, cortito, sí, como editorial igual hemos como publicado como autores emergentes y ha sido como bien bonito y difícil igual la pega, pues. Ya así como igual es complicado hacer poesía, ahora que he escuchado como a las colegas como leer, igual hay mucha honestidad y como trabajo también en ese proceso, pues. Hay mucho dolor, heridas que se van saliendo y eso es como un desafío igual, que no es fácil la poesía. Yo igual estoy contento porque Morgana es como el segundo poemario que presenta y pasó como lo que pasó con Manuel, pues, que Manuel presentó su segundo poemario y uno ya notaba como cambios, búsquedas, todo. Entonces igual felicitarla a ella, agradecerle también a Espacio Triángulo, ya, porque esto es un espacio autogestionado, que acá no hay plata del Estado, son personas que llevan esto, artistas también, entonces agradecerle a ellos y al tiro, a no dejar eso para el final. Ya, y invitarlo a agradecerle a Garza igual, que es de la revista Puma, que también tiene sus poemarios, que lo ha publicado en digital, como muchos de nosotros que también hemos visto ese medio como para mostrar un poco el arte que hacemos. Ya, así que eso, darle el paso a los chiquillos y darle como un aplauso también para que comience. Mientras él hace eso, yo en realidad quiero darle las gracias a mis colegas poetas que accedieron a venir a esta actividad, porque se nota un compromiso y que de verdad se enfocaron para esta actividad. Yo les pedí un requisito en específico, que leyeran primero el libro y le escribieran textos relacionados a esas temáticas. Y las que más se utilizaron fueron las temáticas políticas que utilizó Amanda y las temáticas de experiencias femeninas. Por eso invité solo mujeres, porque para mí mi propósito de la escritura está enfocada hacia las mujeres. Es un libro que escribí para el pueblo mapuche, lo escribí también para los chilenos y sobre todo para las mujeres, porque yo soy mujer y empatizo con todos mis colegas que son igual que yo. Y creo que todas tenemos que brillar juntas. Eso. Gracias. Hola, yo soy La Garza, me han presentado como 2 veces ya, genial. Ahora me presento por tercera vez. Soy de la revista Kuma. También tengo algunas cosas que ando trayendo por allá después en físico, por si ya al final de esto, cuando ya hayan adquirido entrañas de Chile, ¿no es cierto? Quieran pasar a intercambiar dinero por las cosas que yo también tengo. Quiero empezar esto agradeciendo, ¿no es cierto? Agradeciendo el espacio, a Espacio Triángulo, agradeciendo a Tortuga Samurai, a Romero, agradeciendo a las poetas que leyeron hoy, agradeciendo a Morgana, agradeciendo a Dios por crear el universo. Y quiero partir diciendo que es súper importante. La verdad, cuando me pidieron, me invitaron a si quería ser parte de esto, yo dije que sí, y en realidad estoy haciendo como una campaña. Quiero que las presentaciones de libros sean conversaciones. Quiero eso porque en realidad, no sé, además que a quien le ha pasado, van a la presentación de un libro y alguien lee un texto. Y ese ejercicio es súper bueno de la crítica. Pero yo no entiendo. Cuando yo voy a una presentación de un libro, solo me disocio un poco, no logro captar todo. Y creo que una conversación quizás es un espacio mucho más amigable para presentar un libro. Entonces voy a tener aquí una conversación como ese programa que tenía Christian Barken, ¿te acuerdas? Algo así, esa es mi idea. Sí. Gran programa.
quiero partir leyendo el prólogo. Yo escribí para este, así cuando quieran, compañeros de Chile, van a encontrarse con un prólogo que escribí yo para este libro. Y lo voy a leer para comenzar esto. Tiene sentido, ¿cierto? Leer el prólogo. Ya. Se llama ¿Quién perdonará nuestros horrores? Yo estaba tranquilo, muerto, en silencio, podía sentir las flores enraizarse en mi quieto corazón. Enterrado hace un siglo, la conversación de los gusanos acompañaba mi propia eternidad. El lenguaje imperecedero de la vida arrullaba mi tristeza y mi alma quebrada había encontrado consuelo en el sabor de la tierra. A veces, les juro, oía el soplo de los árboles rezando. Entonces, en el punto más dulce del silencio, un canto se extendió sobre las aguas. La verdad ensangrentada se derramó sobre los ríos de la vida y su aullido, sombra del dolor universal, dibujó sus formas en la profundidad. ¿Dónde se ha perdido el instante? ¿Dónde se ha ido mi vieja serenidad? Yo estaba tranquilo, muerto, en silencio, podía sentir las flores enraizarse en mi quieto corazón. Pero un canto se extendió sobre las aguas. Dios, ¿quién sino tú perdonará nuestros horrores? Como la luciérnaga al caer la noche, una mirada se esboza sobre el horizonte y veo en sus ojos nuestros pecados y comprendo en sus ojos nuestro destino. Entonces sueño con la misericordia, pero Morgana llora y sus lágrimas se alzan para hacer huracanes, y descalza cruza la tierra sembrando huellas de sangre, y furiosa clava sus uñas sobre los suelos, y escarba y escarba y escarba y desentierra a cada uno de mis hermanos, porque quiere arrojarnos a las llamas a ver si acaso tenemos alma, porque quiere teñir con nuestras entrañas el amanecer. Morgana, no nos perdones, no tengas piedad. Desata sobre nuestros corazones un vendaval de mariposas ciegas, limpia con tu ira la vergüenza de nuestra frente, haznos crecer puros como la hierba de la primavera. Ese es el prólogo que yo escribí para este libro, porque en realidad creo que lo leí y esa es la sensación que me quedó a mí, una culpa. Creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a los procesos como de denuncia, que creo que cada vez aparecen hoy día más presentes, tomamos un lugar muy cómodo, que es tomar el lado del oprimido. Y creo que es interesante de pronto ese ejercicio, en la poesía al menos, ¿no es cierto? Tomar el lado del culpable. Y eso quise hacer con este prólogo. Después se enterarán, cuando Morgana lea, qué está pasando, por qué dije estas cosas. Quiero empezar, la verdad, yo tengo las preguntas en mi celular, no tengo las cosas en papel, porque soy muy moderno. Entonces voy a proceder a preguntar lo que quiero preguntar. La primera pregunta, Morgana, es una pregunta que me gusta siempre hacerle a los poetas, a las poetas, que dice así: ¿cuál es el primer recuerdo de la poesía entrando en tu vida? Ya. Bueno, dijimos que era una conversación, pero no está tan fluida como ustedes piensan. Yo soy pésima improvisando. Así que yo todo tengo que planificarlo de antes, detalle por detalle. Así que escribí un texto para responder esta pregunta. Es la verdad, soy honesta con ustedes. Y antes de responder esa pregunta, se me olvidó decir algo. También dar un último agradecimiento. Quiero agradecer a Garza por haberme hecho este prólogo, que estuvo buscando mucha gente que me lo escribiera. Mucha gente se negó a hacerlo y él aceptó, y por eso lo invité a la presentación y estoy muy agradecida de eso. Segundo, también agradecer a Romero, que Romero fue el que me dio la crítica para mejorar este texto. Yo le entregué un manuscrito, él me dio retroalimentación y quedó mucho mejor, y quedó ahora lo que ustedes van a leer hoy día. Ya. Oye, y Morgana, perdóname, la Karen. Y la Karen, ¿verdad? La Karen Wispay-Yavet, que hizo estas hermosas ilustraciones. Miren estas olas así asiáticas que hizo. Y por dentro tiene muchas más también, que logró captar la esencia del libro y representarla en imágenes que obviamente se transforman en un segundo texto, un segundo poemario dentro del libro. Y ahora voy a responder su pregunta sobre mi primer recuerdo de la poesía. Y de hecho tengo dos recuerdos de la poesía. Y todos tienen un tema en común: el amor. Típico que uno se enamora y dice, ay, le voy a escribir un poema. Ya, eso me pasó a mí cuando yo tenía como 8 o 10 años. Y en esa época me habían invitado a un encuentro eje con Diosito. Y me dijeron, oiga, usted como dice tiene facultades para escribir, le vamos a regalar esta libretita para que escriba sus poemas. Y dije, qué lindo, dije yo así, no tengo idea qué es la poesía, dije yo así, pero voy a escribir igual. Y le escribí poemas a un compañero de clase del que estaba enamorada, y resulta que más encima en esa época me hacían bullying. Se metieron en mi mochila, me registraron todas las cosas hasta que pillaron mi libreta. Los pusieron a leer y se burlaron de ellos. Y me dolió tanto esa burla que no volví a escribir por muchos años.
Y tampoco me devolvieron mi libreta, así que igual me ahorraron una humillación hacia mí misma de recordar lo que escribía cuando tenía 8 años. Que ya han pasado 20 años desde eso. Y mi segundo recuerdo ya viene a ser un poco más adulta. Cuando yo tenía 20 años conocí a Adriana Espinosa, que era una antigua gestora cultural de aquí de Temuco, mientras yo estudiaba castellano en la UFRO. Ella fue la que me recomendó que leyera poesía, porque yo normalmente leía novelas. Amaba la narrativa más que la poesía. Y me dijo que me iniciara leyendo a Huidobro y Atelier. Y sobre todo Atelier porque ella era cercana a él. Vivían juntos en Lautaro, o sea, lo conoció en persona, se mandaban cartas. Y ella además también se dedicaba a la poesía, a la declamación y recitaba la poesía de él. Y me regaló unos afiches que eran de ella, que eran como de los años 90 más o menos, pero se dedicaba a la poesía. En ese momento yo tampoco pesqué mucho lo que era la poesía y yo seguía avanzando nomás con mi vida y me quedé con su afiche que decía como Oriana lee Atelier. Y me lo llevé después, al año siguiente, a mi nueva universidad porque me aburrí de la UFRO y me fui a la Universidad Católica de Valparaíso, siguiendo un sueño. Según yo, quería ser músico y quería estudiar música. Y mientras estaba en el Instituto de Música de la Católica, me enamoré de un músico, siempre enamorándome de mucha gente, pero él me rompió el corazón. Como mucha gente que me rompe el corazón, pero eso ya no importa. Y resulta que esa desilusión fue que me acordé de esta amiga que me dijo, léete Atelier, léete Atelier. Y vi mi afiche en mi pieza que me llevé de ella y dije, voy a leer Atelier. Y ahí comencé nuevamente a iniciarme en la poesía y ahí volví a retomar la escritura después de, no sé, 10 años. Y en esa etapa yo intenté también imitar la poesía arábica, pero obviamente me salió terriblemente mal, porque estaba recién iniciándome. Poquita gente logró ver esa etapa de mí, espero que nadie tampoco conozca cómo era. Y desde ese momento se influenció la poesía en mí, desde las rupturas amorosas. Y como estaba iniciándome en la poesía, fue tanto el impacto que tuve en mí en ese momento que incluso lo que leía se me iba repitiendo en la cabeza todos los días. Aunque no estuviera leyendo, versos se me repetían, así como, no sé, un hombre solo en una casa sola, que es lo que dice Atelier. Y despertaba y aparecía esa frase así como un mantra. En lugar del Padre Nuestro me salía de memoria muchos versos. Y esas son mis experiencias iniciales de poesía. Genial, yo creo algo increíble de eso, si se dan cuenta que todo partió gracias a Dios. La poesía es un ejercicio divino, ¿no es? Esta otra pregunta que te quiero hacer en realidad va porque, de nuevo, quizás voy a ser exageradamente crítico con cómo funcionan las presentaciones de los libros y los eventos en general. Creo que muchas veces pasa, y probablemente les ha pasado a quienes han ido a leer y quienes han ido a mirar, que muchas veces los espacios donde se leen poemas son espacios donde, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo como... Viene una persona, pasa, lee sus poemas, la aplauden, se va, sube otra persona, lee sus poemas, la aplauden, se va, y sucesivamente hasta mucho. Y está bien que pase eso, pero creo que hay algo que falta, y es estos espacios donde en realidad la poesía no solo se comparte, sino que se piensa. Creo que solo hacer poesía y compartir la poesía y hacerla florecer no es un florecimiento profundo, si no nos detenemos a pensarla también. Y por eso, la verdad, estoy haciendo esta campaña, conversaciones como conversaciones de libros. Y esta pregunta es la siguiente. Para ti, ¿qué es la poesía? ¿Cómo debe ser la poesía en tus ojos y qué es lo bello para ti? Ya, bueno, para mí la poesía no se puede definir en un solo estilo, sino que es una expresión emocional del ser humano y como tal tiene emociones además del amor, el miedo, la tristeza, la rabia, la alegría y el asco. La poesía para mí debe ser auténtica, representar una emoción verdadera y conmover a quienes los lean. Como decía Heidegger, el poeta es un sagrado sacerdote, por lo tanto la poesía es profundamente espiritual. No debe confundirse con la moral cristiana y colonizadora, sino expresar las inquietudes del espíritu, representar la pérdida, la impotencia, la soledad, la muerte y la búsqueda de Dios. Para mí lo bello es lo que te estremece, aunque más que bello le llamaría sublime como lo definía Kant. Es una cualidad excelsa del ser humano, una propiedad intrínseca de la naturaleza que remueve todo el ser. Una poesía que no me haga vibrar, para mí no cumple su función y es mera presunción. Muchos podrán tener un lenguaje figurado mucho más destacado que yo, pero si no logra estremecer, para mí es solo vanidad. Eso es muy interesante, miren. Bien. Ahora
Esto es genial. Yo encuentro que preguntar eso es genial porque ahora en realidad, cada vez que le damos a Morgana, podemos juzgar esa poesía a través de ese lente, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos detenemos a hablar si hay poesía buena, poesía mala, pero en realidad eso siempre va a quedar en el círculo de que depende de quién lo lea. Pero en realidad cuando le preguntamos a alguien cómo es la poesía o cómo debería ser la poesía para ti, entendemos qué es la poesía para ti, entendemos qué es lo que tú buscas crear. Entonces eso es genial ahora poder leer este libro, ¿no es cierto? Y saber qué es lo que pretende Morgana crear. Para sopesarlo, ¿no es cierto? Ahí es casi como un disparo a la oscuridad, ¿no es cierto? Revelarle a la gente qué piensa que es la poesía, porque ahora pueden ver tu poesía y mirarla y decir, a ver, ¿es lo que dice? Es genial. Ahí se van a enterar. No quiero spoilearles. Y hablaste de lo sublime, hablaste de lo bello y es interesante porque ahora me voy a ir un poco mínimamente en como cosas, asuntos estéticos. El arte, ¿no es cierto? El ejercicio artístico, la búsqueda poética ha sido comprendido, ¿no es cierto?, de la estética como el orden de estas cosas que se buscan para lograr una virtud, como una búsqueda de belleza. Y tú hablaste de una belleza. Entonces, ¿qué sucede con esa búsqueda, no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si la poesía es una búsqueda de la belleza? ¿Qué pasa con esa búsqueda cuando el mundo en que habitamos está rodeado de horror? ¿Qué hacemos? ¿Dónde la buscamos? A ver, yo considero que el horror tiene su propia belleza, porque la poesía debe ser reflejo de la vida y como tal la experiencia humana tiene altos y bajos. El horror es un aprendizaje, no existe solo por el sufrimiento, tiene una función y un para qué. Me parece absurda la búsqueda de la belleza porque se desconecta de la realidad, es demasiado idealista y nosotros somos seres que erramos, la perfección no existe. Lo horroroso también es parte de nosotros, como en mi libro Maníaca. A nadie le deseo lo que yo viví, pero esa fue una experiencia traumática que logré convertir en arte. Las alusiones y pesadillas también pueden ser hermosas, porque todos en algún momento lo hemos vivido. La poesía debe ser identificatoria y empática. Lo que yo siento lo siente todo el mundo. El poeta es canalizador de las emociones de los demás y debe identificar la belleza en las cosas simples y más cotidianas, dejando de cantar a la rosa para cantar a sus espinas, al dolor y a la angustia. Qué buena respuesta, ¿cierto? A mí me gustó, no sé ustedes. Es como una conversación así. Ya lo dijiste un poco, pero voy a ir a esa pregunta igual. ¿Cuál es para ti la relación entre la poesía y la verdad? ¿Debe la poesía reflejar el mundo o tiene permitido ir más allá de lo que es cierto? Considero que la poesía nunca va a poder reflejar el mundo porque es sumamente subjetiva. Refleja el mundo interno del poeta y no la realidad. Pese a ello, pueden existir ciertas verdades en la poesía porque por lo general es universal, tal como la filosofía, pretende explicar fenómenos de la existencia. La poesía es una propuesta sobre cómo vivir, pero no es una verdad absoluta, porque eso no existe. Todos somos diferentes y lo que me conmueve a mí no va a conmover a otros. Es incluso moralista pensar en la poesía como una verdad. Se asemeja al discurso cristiano sobre la Biblia. Es una guía, pero no una ley de vida. Nos enseña cómo vivir, pero no es la vida en sí misma. Para mí la poesía no es una ley, sino una herramienta para sobrevivir, un apoyo en tiempos de penurias. Por eso tiene permitido ir más allá de la palabra por su carácter espiritual. La poesía es un alimento del alma, va más allá de la verdad, porque es una experiencia extraordinaria que otorga sentido al diario vivir. Me gusta, la verdad, eso. Me gusta porque siento que tiene mucho que ver también con romper la moral, ¿no es cierto? Creo que durante mucho tiempo el arte ha sido de un lado o del otro. Por mucho tiempo la poesía ha estado como casada con la moral o con una lucha contra una moral establecida. Pero no es eso también como dar la vuelta y quedar también como la moral, no sé. Pero me gusta esa idea de no pensar en esos términos, ¿cierto? Ya se ha hablado mucho de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿cierto? De lo que es bello y lo que es grotesco. Quizás ya no tiene sentido decir esas palabras.
quiero ahora apuntar un poco a lo que creo que si hemos como leído tu poesía, no solo Entrañas de Chile, sino que, bueno, que no lo han leído ustedes, yo lo leí, lo van a leer. No solo Entrañas de Chile, sino que también Maníaca, nos damos cuenta que tu poesía tiene un carácter muy fuerte de denuncia, es evidente. En este sentido, me gusta esta pregunta, siento que me salía muy buena, dice: ¿cuáles son para ti las implicancias éticas del ejercicio poético? ¿Cuál es el rol de la poeta en la sociedad? ¿Debe la poesía ser útil? Ya. Considero que la poesía debe ser transformadora, provocar aquella catarsis griega que estremece al ser humano y generar cambios en sus pensamientos y actitudes. No necesariamente debe hacer lo correcto y moralmente establecido, sino todo lo contrario, desafiar lo establecido y romper paradigmas. Pese a ello, creo que el poeta sí debe tener un rol ético en la sociedad, trabajar por el bien común. Yo entiendo la poesía como un ejercicio empático. Yo siento las emociones del mundo. Cuando escribí Raíces, Orden y Patria y Las Flor más bella del paraíso, uso la denuncia porque sentí las emociones de dolor del pueblo mapuche, de los chilenos y las mujeres. Lloré por mi pueblo y mis mujeres. Si la poesía debe tener una función, es la de estremecer, identificarte y transformarte. Me perdí. Su utilidad es el remover las fibras del ser humano, tratar de generar un cambio interior en los lectores y decirles a ellos que el mal existe y somos nosotros mismos. Debemos hacer algo para cambiar esa oscuridad del ser humano y trabajar por un mundo mejor, más justo y libre. Me gusta tu respuesta porque siento que ayuda un poco a cuestionar un poco qué es lo que entendemos por algo útil. No sé si se han hecho esa pregunta: ¿cuándo algo es útil? Al final pareciera que algo útil implica sí o sí que tomemos esa cosa, en este caso la poesía, que vamos a juzgar por si es que es útil o inútil, y tenemos que ponerla en un entorno, y cómo se relaciona con este entorno traería lo que es su utilidad. Ya esbozaste un poco a lo que quiero ir con esta siguiente pregunta, que es la última. Esta es la última pregunta de este programa aquí en mi jardín. ¿Crees que la palabra tiene poder sobre el mundo? ¿Por qué escribir? ¿En qué sentido y en qué dimensiones el acto escritural se configura como un acto de resistencia? Mira, esto me recuerda a mi época universitaria, cuando mis docentes me decían: el lenguaje crea realidades. Para mí la poesía jamás va a iniciar una revolución, porque el mundo de la poesía siempre ha sido elitista. Por más que yo intente configurar el mundo, la realidad es una bofetada que nos indica que por más esfuerzos del escritor jamás podremos conectar con la fibra del pueblo. Si yo escribo, es solo como desahogo, para exteriorizar una inquietud espiritual y social. Nadie me pidió que escribiera, pero yo lo hago para sacar de mí mis inquietudes, las injusticias que identifico y el dolor que siento por mi gente. Podría interpretarse como un acto de resistencia solo por el hecho de que la poesía no es para grandes públicos, sino para instancias reducidas. Si solo una persona se identifica con mis palabras, ya he cumplido mi propósito escritural. Al final, la resistencia viene a ser una forma de lucha contra el sistema, y si logro que al menos una persona logre identificarse con mi poesía, he vencido al sistema para generar una divergencia. Que me gusta eso, ¿no es cierto? La poesía como una lucha contra el sistema. Y estaba pensando mientras decías eso, porque quedé pensando un poco en lo de la utilidad. Y en realidad considero que escribir poesía en realidad es algo de resistencia, considerando, ¿no es cierto?, desde un punto de vista del utilitarismo, que no sirve para nada. Imagínense eso: hay que hacer cosas en el mundo, tengo que hacer cosas que sirvan en el mundo porque hay que hacer cosas en el mundo, y yo decido hacer algo que no sirve para nada. ¿Cierto? Hay una metáfora, no me acuerdo dónde la saqué, parece que era budista o hindú, no me acuerdo. Iba una persona donde un viejo maestro le decía: viejo maestro, me siento muy inútil, no sirvo para nada. Y el maestro le decía: pequeño hijo, que te sientes inútil, mira el valle, mira ese árbol torcido que para el hombre no servía para nada, no servía para hacer leña, es el único árbol que todavía está de pie.
Ah, qué bonito, ¿cierto? Para que lo reflexionen. Con esa reflexión quería terminar esto. Creo que ahora es momento de que Morgana lea. ¿No vas a hacer la última pregunta? ¿Cuál es la última pregunta? Ah, sí la tengo. Mira, yo miré y creí que no había más preguntas. Y él mismo lo hizo. Sí, yo mismo hice esta pregunta. Es que, qué increíble. Esta es diferente, creo que por eso estaba como más abajo, por eso no había visto. Es diferente la pregunta porque se separa un poco de las temáticas en sí. Así que lo decimos al final después de la lectura. No, hagámosla. Ah, ya. La voy a decir ahora, mira. Es esta. Es una pregunta sobre el proceso creativo. Es bien diferente. Estamos hablando ya de cosas terribles, insoportables, y ahora hablamos un poco del proceso creativo, espiritual. Y es esta. ¿En qué momento te das cuenta que tienes en tus manos un proyecto de libro? ¿Qué cambia en el proceso escritural en el momento que te das cuenta de ello? Ya. Mi proceso escritural es constante. Siempre estoy escribiendo. A veces leo una noticia y surge un poema. Es un ejercicio diario. Es como una voz externa que viene a mí y me dice qué palabras utilizar. Tal como las musas, a mí me agarran inspiración y comienzo a escribir. Llega un momento en que juntas tantos poemas que identificas una tónica entre ellos y le vas dando un sentido al conjunto y dices, ah, este es un libro. Maníaca fue un libro que tardé 3 años en escribirlo. Tuve una emoción fija durante esos 3 años y escribí poemas muy similares. Luego le atribuí una estructura de libro y además también ese texto yo lo había mandado a la revista Elipsis y me dijeron, sí, es un proyecto de libro, sigue escribiendo. Sí. Con Entrañas de Chile me pasó lo mismo. Llevaba 4 años escribiendo en paralelo a Maníaca y me di cuenta que tenían una forma, un sentido y significado. Todo comenzó con 15 poemas aproximadamente, los clasifiqué por tema y fui creando otros poemas para cada sección. Es muy satisfactorio terminar un poema porque te sientes realizado y completo, como si nunca más fueras a escribir algo tan extraordinario como ese poema que finalizaste. Yo no veo cambios entre escribir un libro u otro, porque el ejercicio poético es una constante crítica. Uno deja de escribir más por cansancio o aburrimiento que por realmente haber finalizado un poema. Yo siempre estoy corrigiendo mis textos. Hay algunos textos que he tardado meses en terminarlos, como Yo soy el milagro vivo de la creación, que demoré cerca de 5 meses en terminarlo. Finalmente los terminas abandonando y renuncias a ellos, y terminas el proceso escritural con una profunda inconformidad y sed de más. Mira, hay algo muy interesante. Qué interesante lo que dijo y yo casi no hice la pregunta. Miren que dijo algo, dijiste que te demoraste en escribir un poema 5 meses. Claro, y Maníaca lo escrito durante 3 años. Creo que eso es importante porque creo que hoy día mucha gente se apresura para escribir. Sobre todo gente como que está comenzando. Se apresura porque quiere que le vean sus poemas. Yo creo que es obvio, ¿cierto? Escribir poemas porque quiere que los vean. Y eso podría ser un error, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si Maníaca no hubiera sido escrito durante 3 años? Y dijiste otra cosa que creo que es importante hablar, o quizás yo quiero decirla. Hablaste acerca de cómo el proyecto de libro, ¿cierto? Esta cosa que es un proyecto de libro, no solo poemas que tengo y junté, el proyecto de libro. Creo que eso es importante, al menos ahí, bueno, cada uno habla de lo que cree. Yo creo eso en esta conversación que estamos teniendo aquí. Que, bueno, en mi opinión, me parece más interesante un libro, que es un libro de poesía, y no un libro que en realidad es que tomé los poemas y los puse. Y lo estoy diciendo, y sé que en todas las presentaciones del libro hay poetas ya mayores que dicen todo lo contrario, pero ya el futuro es hoy. ¿Oíste, viejo? Y por eso quiero decir eso en realidad. Creo que de alguna forma es necesario eso, ¿cierto? Que un libro sea un libro, que tenga un sentido, que guarde esa relación entre sus poemas, entre sus partes, como un cuerpo, ¿no es cierto? Uno no arma un cuerpo de cosas que nos sirven entre sí, ¿no es cierto? Necesito un brazo, necesito una pierna, necesito, claro. Pero incluso Frankenstein tenía brazos, tenía una pierna, ¿no es cierto? ¿Pero eran partes muertas? Pero partes al fin y al cabo. Esa no estaba mi pregunta y más encima me equivoqué y dije la metáfora que quería decir al final entre medio. Vaya imbécil. Pero ahora te toca a ti, quiero que leas, porque así van a entender un poco. Yo creo que hablamos muchas cosas y creo que ahora es el momento en que esas cosas hacen clic cuando leen, no sé, o sea, escuchan los poemas de Entrañas de Chile. Ya, como es la presentación de mi libro, voy a tomar el
libertad de leer muchas. Bien. Vamos a comenzar con la primera parte que se llama Raíces, que fue la parte que yo dediqué al pueblo mapuche. Y tiene, no sé si 10 o 11 poemas. Y no quiero leer los que siempre leo, así que voy a tratar de saltar algunos. Ya. Este se llama Desagravio. Ay, no veo bien. Ahí sí. Ya. La tierra está llorando sangre, cual Virgen Inmaculada llora por nosotros sus hijos y vive en su tierna carne todos los pecados del mundo. Yenechen, ¿por qué permites este genocidio, este ensañamiento tan cruento y violento? Esta es una carnicería, donde por kilo desmembran a Miñuque Mapu, a dólar el bosque nativo, a euro nuestras montañas, secando los ñen de mis aguas, agonía de mis entrañas. En mi voz está el grito de la tierra, eternamente violada por retroexcavadoras, cercenada y decapitada, prostituida por la Inquisición, entregada como tributo al dios de la destrucción. ¡Que se quemen las iglesias y toda institución! Porque con las cabezas de los asesinos levantaremos un muro de los lamentos y con su sangre les haremos pagar todos los crímenes de lesa humanidad. Ahora voy a leer Sangre Sucia. Oye, este nunca lo leí en público, primera vez. Ya. Yo no puedo negar que tengo la sangre sucia y una boca llena de blasfemias, porque blasfemo es el lenguaje que me ha impuesto el conquistador. No puedo negar que escupo males al mundo, nada bueno sale de mí, porque tengo la sangre sucia y este fluido me envenena. A fuerza de violaciones, hablo en español, y en el filo de una espada le rezo a una estaca en la pared. Esa cruz de sangre fue tatuada en mi frente, como se marca el ganado. Soy la propiedad del Huesa, todo lo privatiza, todo lo destruye. Mi boca, que ya no es mía, vomita en español, negándome la lengua de la tierra, negando mis raíces y mi cosmovisión, satanizando mi cuerpo, criminalizando mi origen. El habernos ha creado en la tierra, presidiaria soy de este lenguaje. Ríos. Los poderes del agua me llevan paso a paso. Elikura Cheguailaf. Libere los cauces. El río no puede ser tu prisionero. No es tu esclavo. No te pertenece. Su espíritu debe fluir por las entrañas de la tierra y llevar a sus confines brotes de esperanza y vida, fuerza y vigor a la existencia. Tú no puedes privatizar la vida, no puedes quitarme mi sustento, te quieres robar mi espíritu, mi aliento, pero te equivocas. El río no te pertenece, nosotros pertenecemos al ñenco. ¡Quítenlos de raíz! Al eucalipto antropófago, al pino sanguinario, a la forestal homicida. A desforestar a los parásitos de los suelos y reforestemos con laureles. Cultivemos mañío, lingue y pegüenes. Hagamos florecer el maqui con los arrayanes. Que me dé el guaye y el radal, que broten los canelos y se erijan a los cielos el raulí y el alerce. Abajo todas las cercas, abajo todos los diques, las represas, abajo los muros, las rejas, y se le ve el ñenco de las manos del huecufe, del empresario mercenario. Volver al origen, recuperar el espíritu para que las aguas corran por las riberas del mundo. Origen. Al ritmo del agua santa, agua que ríe y canta, agua que gime, sufre, agua y viva. Marta Gómez. Desde las raíces de la tierra viene esta voz y potencia volcánica, este ímpetu que mueve montañas, pillán de proporciones oceánicas. Los ríos son las venas de mi cuerpo, caudales fluyen dentro de mí, y desemboco en la ribera del mar, caigo en sus profundidades, donde fieras habitan la oscuridad. Yo soy el ñen de las aguas, en mí está el bien y el mal. Kaikai Bilú y Taitren Bilú juegan en las orillas del mundo. Soy la vertiente, el manantial, vivo en pozos y en arroyos, mi cuerpo es el inmenso mar, mis ojos son ciénagas y lagos, y de canales y ríos soy caudal. Yo soy el origen de la vida, torrente de la eternidad. Yo soy el milagro vivo de la creación. Yo soy el milagro vivo de la creación, monumento del cosmos. Soy la vertiente de la montaña, roca y cumbre de la tierra. Mis ojos son humedales,
cuenca viva de fauna silvestre. Que mi voz invada todos los espacios hasta que mi espíritu sea uno con el infinito. Que se escuche mi canto, mi grito. Yo soy el milagro vivo de la creación. Naturaleza indómita y salvaje, bosques, valles y pampas, ríos, mares y desiertos. En mí está la vida y la muerte, porque yo soy el uno con el alfa y el omega. Y mis pisadas dejan cráteres en el suelo, y mi ira es un volcán en erupción. Yo soy la energía de la tierra, un terremoto en flor. Y aquí voy a leer uno de mis poemas favoritos. Y aquí tomo como el rol del opresor. Como lo hacía... ¿Cómo se llama este poeta? Se me olvidó el nombre ya. Más tarde me voy a acordar. Se llama Somos del débil el protector. Yo no soy un criminal. Soy el guardián de las leyes. Yo no he matado a ningún sujeto de derechos. Se escapan balas y perdigones sin que yo los toque. Patrullas caen sobre los mapuches, mujeres y estudiantes. Pero yo no soy un criminal. Yo estoy ciego, porque yo soy la justicia, el orden y la paz. Tengo esta fuerza por mis méritos, no por las armas. Mi insignia es una insignia de virtud. Admira mi fálica insignia. Más extraño sus tiernos gritos de fornicaria, mientras le metía ratas en sus inmaculadas flores genitales. Por eso tuve que matarla, pero yo no soy un criminal. Vivo enamorado de mi patria hermosa, desangrada gota a gota por mis fuertes manos varoniles. ¡Ay, me corre la bandera! Es que el orden público es mi pasión, me arrebata, me hace vibrar todo el uniforme, y agradezco en el nombre del Padre y a mi santo general en jefe de la Sagrada Nación, mi pasta base de cada día, hágase la voluntad de los de arriba a través de la docilidad de mi cuerpo. Yo soy la llaga viva que les recuerda a los dolientes su estado criminal. Apunto contra ellos y elimino de la historia todo germen que amenace al orden público y social decretado. Intoxicación. Mis pulmones se han llenado de metal. Respirar es un suplicio por el azufre que invade mis venas. Mis alimentos se han podrido, mis siembras son regadas con desechos tóxicos, mientras una capa grisácea cubre todos los horizontes. El grifo ahora bota tierra. Moriré envenenado por esta agua negra. Mis animales caen muertos de inanición y pronto caeré yo. Me están matando lenta y llanamente y mi sacrificio solo sirve para enriquecer las arcas de las mafias empresariales, idólatras del dinero, asesinos de terno y corbata. ¡Que se queme todo Chile! Hasta extinguir el robo y la corrupción, hasta borrar de la faz de la tierra a los ecocidas de la nación. El comienzo de los dolores. Este es el comienzo de los dolores. La desolación más abyecta surge con gritos de parto. Se rompe un mundo y sus reglas para nacer muertos desde el vientre y ser el alimento de un demonio hambriento que nos devorará con sus fauces de tierra. Mientras los suelos gritan y se estremecen, se escucha una estruendosa voz de trompetas. Es Satanás, el caníbal, liderando la guerra, devorando ávidamente restos humanos, desatando el infierno y tempestad en el orbe. Venid, hermanos míos, entrad a sus fauces, es el momento de pagar nuestras culpas. Nosotros somos la abominación del mundo, putrefacción y corrupción de espíritu. Dijiste, no matarás, y tomas vidas a diario, mueren de hambre, mueren de sed, de inhalar sustancias tóxicas o acribillados contra una pared. Dijiste, no levantarás falso testimonio, y compartiste la fake news, difamando a tu prójimo sin ver la viga en tu propio ojo. Dijiste, no usarás el nombre de Dios en vano, y te proclamaste superior a tus semejantes. Y en el nombre de tu Creador erigiste imperios de cadáveres. Jehová de los ejércitos, no nos perdones. Merecemos este suplicio, que cada tormento y horror purifique nuestros corazones. Ahora expulsada. Polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. En ti está la simiente del mal, la primera desobediencia.
Castigada serás para toda la eternidad. En tu frente está el estigma de la fatalidad siniestra. Tu vientre es la matriz de los hijos de la catástrofe. Y parirás con dolor y gritos, tierna flor de espinas sangrantes. Y tu lecho será la tumba de todo caballero errante. Dulce suplicio, oscura tentación, eres luz y creadora de tinieblas. Muerde la manzana, hija del destierro. Las puertas de la percepción se abren gracias al fruto prohibido, mientras las fuerzas correntosas invaden tu espíritu. Y serás como Dios en sus incontables designios. Crearás nuevos reinos, parirás constelaciones, naciones y universos. Fuente eterna de la humanidad, bestia de la barbarie, que niega de los Dios y niega la ley de los hombres. Ay, este me gusta mucho, me encuentro muy tierno. Se llama La apología del cuerpo. Repite conmigo: este cuerpo es mío, es perfecto y lleno de azahares. Cada uno de mis pasos hace temblar el mar y la tierra, porque mi fuerza es inmensa. Me reconcilio con las cicatrices que me dejaron la guerra, el hambre, el dolor. Aquí está mi rostro altivo, liberándose de las cadenas. Florezco y echo de nuevas raíces, porque aunque intentaron quemarnos, el árbol sigue en pie, resistiéndose a morir. Mi voz es voz de legiones, resuena por las montañas y hace temblar a los hombres. Nadie hablará por mí, yo armo mis propias palabras. Camino sin miedo a la noche, porque a la noche le he devuelto sus balas. Este cuerpo es mío, repito, nadie podrá arrebatarme el triunfo de mis batallas. Voy a leer dos más y ya voy a finalizar. Quiero leer un poema que dediqué a todas las niñas que desaparecieron en Alto Hospicio a principios del año 2000, asesinadas por Julio Pérez, un psicópata que manejaba un taxi y que además era cómplice la policía de tráfico de menores. Y además porque hice mi tesis de literatura en base a ese caso. Alto Hospicio. Vuelve a casa, por favor, danos señales, un indicio de tu paradero. Ya sé que no regresarás con vida, pero al menos quisiéramos despedirte. Hija amada, ¿dónde estás? ¿No volviste de la escuela? El desierto te devoró y aún no encontramos tus restos. Arrojaron tu cuerpo a una fosa común, como se bota basura en un vertedero, pero nadie dijo nada. A nadie conmovió tu muerte. Estamos destrozados. Chile se burla de nuestras esperanzas. Chile nos ha dado la espalda. Chile tiene cara de psicópata. Julio Pérez es su abanderado, junto a sus cómplices uniformados. Puta es la policía corrupta, no las víctimas del patriarcado. Las falsas disculpas nos traerán de vuelta a nuestras niñas. Que los perdone su madre, porque a nosotros solo nos queda la rabia. Y voy a cerrar con generaciones. No olvides mi rostro. En mí viven mis ancestras, mi madre, mi abuela y bisabuela. Soy la prostituta, la borracha, la madre soltera, la esquizofrénica, de caderas anchas para parir bastardos, de ojos rasgados para llorar océanos, de ópalos cabellos para ser una con la noche. Que mi grito sea canal del dolor de mis mujeres, de las injusticias perpetradas a sus cuerpos, de las violaciones y abusos. Grito por mí y por la tierra, por todas las que vienen tras de mí y por las generaciones que vendrán. Basta de amedrentamientos, basta de misoginia y racismo. Por mis venas corre la sangre y el vigor de un asomo mapuche. Tengo legiones de ñañas armadas a mis espaldas y con una fuerza monumental haremos arder al mundo hasta destruir el capital y este sistema patriarcal. Agradecer a Morgana, yo sé que es súper intensa y cruda su poesía. Agradecerle igual por el esfuerzo que hizo, contarnos los poemas, leerlo como ella lee también, que es una forma que no se ve usualmente y prefiero decírselo ahora que decírselo en 20 años más.
Tiene una fuerza ya especial, así que agradecerle a él, a Garza igual por haberse dado el tiempo también de haber hecho algo distinto, que es lo que intentamos hacer siempre también, a ir por las formas clásicas y por cosas nuevas, ya en los límites de este mundo que es la poesía. Ya vamos a cerrar, el libro está a 5.000 pesos. Yo le quiero agradecer a Pamela, no sé dónde anda, siempre andamos viéndose porque Pamela es la parte que trabaja más con nosotros. Yo sé que está acá Caballero, que está Claudia también, pero ella igual hace como mucho esfuerzo porque la poesía haya estado acá en este espacio ya hartas veces. Entonces agradecerle a ella especialmente. Hicimos un fanzine y bueno, hizo la portada de mi segundo libro, de tercer libro, así que quizás ese va a ser el siguiente libro que presentemos, si yo me animo. Ya, entonces eso, pues, quizás va a haber una nueva lectura de poesía acá, nos pueden seguir por redes y cualquier cosa le pueden preguntar a Morgan, el libro está ahí, hay otro libro de la editorial, está el trabajo de Garza igual, y eso, muchas gracias a todos igual. Chile es racista contra el pueblo mapuche, Chile es clasista contra el pueblo chileno y Chile es misógino contra las mujeres. Y por eso yo quise representar a través de las entrañas la putrefacción que hay dentro de nuestro país. Y también se llama Entrañas de Chile por imitar el poemario de Gabriela Mistral que se llama Poema de Chile. Y por eso se llama Entrañas de Chile. No sé si queda más claro con eso. Sí. Quiero decir algo, no porque quiera extender esto para siempre, pero hay algo que me gustó mucho, hay un poema que me gusta, creo que el que más me gusta es Sangre Sucia. Creo que me gusta mucho esa ponerse en ese lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo a veces pienso en eso, no sé si ustedes piensan en cuáles son sus nombres y sus apellidos y cosas así, pero en gran parte cargamos con los nombres de los conquistadores, de los colonizadores, de los asesinos. Y creo que eso es fascinante, horrible, pero no deja de ser fascinante, como tener que vivir la vida llamándose, apellidándose como quienes vinieron aquí a matar gente. El poema habla del lenguaje, así como cargo esta lengua del asesino y no puedo, me puede negar la lengua de la tierra, algo así decían. Eso es muy interesante. Si lo piensan, hablar es algo súper violento. En nuestra naturaleza no hablamos, somos como un animalito. Y nos enseñan una lengua que nunca vamos a elegir. Y sobre todo cuando más encima la lengua que te enseñan es la lengua que vino con la espada. Creo que eso es terrible. Hasta el día de hoy creo que hacerse esa pregunta, ponerse en el lugar de quizá, la culpa, los pecados del padre que cargamos. Me gusta eso, quería recalcarlo. No sé si alguien más quiere decir algo en esta jornada, en esta noche de viernes. Sí, yo no me quiero despedir sin reflexionar un poquito como de mi lectura también de Entrañas. Tuve la oportunidad igual de escuchar algunos, me da la impresión, antes. Sí, de varios antes. Y bueno, las ilustraciones, está todo, como que da un sentido al poemario, y agradecer igual eso, como esa preocupación que ha tenido la editorial y tú, Morgana, y bueno, y Karen, como de hacer esta unidad, este cuerpecito con patitas y alas que va a empezar como a ir rondando por Temuco, y haciendo estas denuncias que, no sé, como que igual me siento muy interpelada en varios me dan así como ganas como de llorar, de abrazar, de gritar. Y eso, agradecer por tu trabajo, creo que está potente, y bueno, lo mismo que me pasó con Mañaca también, como que sentía como si me estuvieran hablando a mí. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, yo creo que está bueno hasta aquí, estamos hablando mucho rato, yo me cansé. Hay que quedarnos sin palabras. Sí, estupefactos. Oye, pero yo me quería tomar de la pregunta que hizo Luciano, ¿cierto? Que igual es importante. Yo no te había hecho esa pregunta, ¿cachai? Como editor del libro, ya quizás lo conversamos, que los libros llevan mucho tiempo, en realidad pues llevan mucho trabajo, mucha edición. Pero está eso también en ese libro, que hace poco igual lo notó la condesa de los libros, que está el trabajo literario que hay detrás del libro, las referencias literarias, todo ese lenguaje secreto. Se queda para una conversación, para una segunda versión de esta conversación,
Pero igual está eso, porque igual eso es meritorio y es una raíz también que el libro está hecho desde la literatura, también tiene esa faceta fuerte también. Y yo creo que ese poema que tú leíste del caso que fue tu tesis, ya creo que ese poema es un poema muy importante también para visibilizar ese caso. De repente igual es bueno contar la historia que está detrás de los poemas, como Gonzalo Rojas escribió poemas políticos, saber un poquito hacia dónde apuntan, así que igual es interesante por eso también escucharte y escuchar como a otros poetas explicar un poquito su contexto, porque de verdad uno no cacha todo y no tiene por qué saber todo tampoco. Sí, de hecho, relacionado a ese mismo Alto Hospicio, yo escribí esos poemas porque, de hecho, la mayoría de la sección de La Flor más bella del paraíso son sobre femicidios, porque toda la literatura que he leído sobre femicidios son escritas por hombres y para hombres. Lo único que hacen es volver a revictimizar a las víctimas, volver a erotizarlas, que porque andaban con minifaldas se merecían ser violadas. Y eso me daba tanta rabia y dije, necesito encontrar poesía o literatura que hable desde otra perspectiva, desde otra visión, que no sea solo por el morbo masculino. Estaba harta de eso. Y eso, gracias.